Buenos días a todos, es un placer encontrarnos de nuevo hoy en eTech Evolving Education. Para las personas que todavía no se han registrado, están a tiempo de hacerlo a través de www.etechevolvingeducation.com y vivir esta experiencia completa tanto de manera presencial como virtual. Además de que tendremos grandes sorpresas y obsequios, así que hay que estar pendiente. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como eTech Evolving Education y ha llegado el momento importante de esta mañana. Y es que iniciamos con nuestra Education Talks con un destacado panel de rectores y vicerrectores donde platicaremos sobre las escuelas y universidades frente a los desafíos de la nueva realidad educativa que estamos viviendo. Para ello, nos acompaña hoy la maestra Julieta Palma Aranda, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de La Rioja, para la cual pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña la maestra Beatriz Olivares, coordinadora de Educación Continua y Campus Virtual, Universidad Madero de Puebla. Por favor, fuerte aplauso. Y a la doctora Ana Lilia Coria Páez, secretaria de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional. Fuerte el aplauso también para ella. Y de manera virtual nos transmitirá un mensaje la maestra Silvia Schmelkels, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Tijuana, que en un momento más estaremos escuchando. Así que bienvenidas, es un placer tenerlas en este gran evento y vamos a dar inicio, porque es un tema que yo creo que todos en este momento tenemos la inquietud de saber cómo podemos solucionarlo. Y es que desde marzo 2020, en un contexto sanitario complejo y de una manera drástica, las escuelas y universidades tuvieron que transformar de manera casi inmediata sus modelos de enseñanza y aprendizaje a un esquema virtual del que no se tenía mucho conocimiento y práctica. El objetivo de este nuevo modelo pedagógico durante esta crisis sanitaria ha sido dar continuidad a los programas académicos y cumplir con el derecho humano de acceso a la educación. Hoy, 1 año y 6 meses después, las escuelas y universidades han regresado a clases presenciales, enfrentando una nueva realidad educativa en la era COVID-19. Durante este panel debatiremos sobre los desafíos, acciones, estrategias y oportunidades de la educación superior en la nueva realidad educativa. Y antes de entrar en tema, vamos con el mensaje de la maestra Silvia Schmelkels, que la tenemos de manera virtual. Pues muy buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar en esta reunión. Y bueno, yo quisiera hablar un poco de los retos a los que nos enfrentamos desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México frente a la pandemia, ¿no? Y qué retos tenemos inmediatamente después, si es que podemos hablar de un después de la pandemia. Bueno, yo quisiera decirles que estamos nosotros iniciando con nuevos planes de estudio para todas nuestras licenciaturas, las 35 licenciaturas que tenemos. Y estos nuevos planes de estudio, después de 9 años de no haberlos modificado, ahora pues lo que hacen es fortalecer de manera muy significativa la filosofía y el modelo educativo de nuestra universidad, en el sentido de mantener una educación humanista, de fortalecer de manera muy importante la educación social, la educación para el compromiso social. Estos planes enfatizan la conciencia de interculturalidad, de equidad de género y de sustentabilidad, que son estos 3 temas se transversalizan en las asignaturas de todas las carreras. Se enfatiza también la interdisciplinariedad en el entendido de que frente a un mundo cada vez más complejo, es muy difícil que desde una sola disciplina podamos comprender y resolver los problemas. Entonces la interdisciplinariedad para nosotros se vuelve muy importante en estos nuevos planes de estudio. También prioriza el espíritu crítico, eso siempre ha sido una característica de nuestra educación superior en general, de la nuestra también, pero ahora lo estamos priorizando de manera especial. Desarrolla el compromiso social como consecuencia de la formación en el compromiso social y busca formar ciudadanos del mundo. Entonces, esto lo estamos haciendo, pues ahora empezamos en otoño del 2021 con estos nuevos planes de estudio. Estamos en medio de una pandemia, de hecho, en este momento en medio de una tercera ola, la más fuerte de todas, de la pandemia, y por esa razón, pues estos planes de estudio tenemos que arrancarlos a la distancia. Solamente talleres y laboratorios estamos teniendo de manera presencial.
Sin embargo, para todo esto que les acabo de decir, que buscan estos nuevos planes de estudio, pues la presencia es clave, ¿no? Porque pues la presencialidad es la que permite la construcción social del conocimiento, el trabajo colaborativo, la intervención social, que es lo que desarrolla el compromiso, el desarrollo de la conciencia crítica. Hay mucha formación que ocurre en la convivencia que se pierde con la distancia, por más buena tecnología que tengamos. Entonces, otra cosa que queremos hacer, queremos seguir haciendo, porque ya iniciamos, es diversificar nuestra población de estudiantes, pero también eso solo tiene sentido si hay convivencia, si no, ¿para qué diversificamos? Y también queremos fortalecer el significado de la participación estudiantil, que nuevamente, si no es con convivencia, pues se pierde mucho el significado de esta participación. Pero por otra parte, la pandemia pues, nos enseñó el valor de la tecnología como un instrumento para el logro de nuestros objetivos. Y entonces descubrimos lo que se puede hacer bien, incluso mejor, con tecnología que con presencia. Podemos tener acceso a los mejores maestros, podemos tener acceso a simulaciones que probablemente no se puedan en situaciones tradicionales de laboratorio. La internacionalización es una enorme ventaja porque ahora cualquier clase se puede internacionalizar, ¿no? Entonces, esto lo estamos valorando muchísimo y desde luego es algo que, regresando, si en algún momento regresamos, como digo, de la pandemia, pues no podemos dejar atrás, es algo que tenemos que seguir aprovechando. Pero también nos dimos cuenta de cuánta falta nos hace la presencialidad. Entonces, justamente por eso ahora nuestro reto es lograr un balance adecuado entre el uso de la tecnología para la educación remota y la presencialidad, también con uso de tecnología. Este es el modelo híbrido de la Ibero que tenemos que definir con muchísima claridad, definirlo para sacarle el mejor provecho posible. Ese es un reto que tenemos enfrente. Debo decir que todavía no lo hemos hecho, no lo hemos logrado del todo. Por otro lado, otro reto que se deriva de esta realidad es que tenemos que evitar la inequidad con el uso indiscriminado de la tecnología. Incluso en una universidad privada como la nuestra, la tecnología trae consigo inequidades, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a los aparatos, tampoco el mismo acceso a la conectividad, y de repente también el software mismo se convierte en una barrera para la equidad. Y esto es un reto, porque no queremos poner nuevas barreras para la equidad en educación y tenemos que saber enfrentar este reto. Tenemos muy claro esta necesidad de estar a la vanguardia de la tecnología, tenemos que estar muy al tanto de lo que hay y saber qué es lo que adquirimos y qué es lo que utilizamos, pero nunca convertir la tecnología en un fin en sí mismo. Estamos absolutamente convencidos de eso, sino que siempre tenemos que utilizar la tecnología como un instrumento más para el mejor logro de nuestros fines. Un instrumento sumamente potente, sumamente valioso para algunas cosas, pero a fin de cuentas un instrumento. Lo que importan siguen siendo nuestras finalidades, nuestros propósitos. Por otro lado, también tenemos el tema de la investigación. Nosotros somos una universidad que le damos mucha importancia a la investigación y desde ese punto de vista, pues tenemos que seguir construyendo conocimientos y vincular el proceso de construir conocimientos con la docencia misma. Pero pues estos conocimientos, los verdaderamente valiosos, los que añaden valor a lo que ya sabemos, pues son los empíricos, los que se hacen en campo. Y pues eso en este momento también está, como ustedes saben, sumamente limitado. Entonces tenemos que aprender a utilizar la tecnología para hacer investigación, también para vincular la investigación con la docencia, para enseñar a investigar a nuestros estudiantes. Todos estos son retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y por otro lado, también tenemos el reto de usar la tecnología mejor para fundamentar nuestras decisiones en información, en conocimientos, en evidencias. Entonces necesitamos tecnología para el manejo de información de grandes bases de datos, para interconectar estas bases de datos, para que nos informen adecuadamente para poder tomar las decisiones necesarias y desde luego también para estar al día en el avance del conocimiento. Y también con la pandemia que en este momento tenemos encima, pues me parece que una de las cosas que nos planteamos ahora es cómo aprendemos
a educar con ella, o sea, convivir educativamente con la pandemia, que parece que no se va a retirar, por lo menos no en el plazo previsible. La pandemia va a durar, no podemos seguir encerrados, tenemos que aprender a convivir con la pandemia y entonces tenemos que aprender a educar con ella y en ella. Y yo creo que este es otro reto al que nos tenemos que enfrentar. Bueno, pues con esto creo haber dado respuesta a esta pregunta que se nos hizo desde la organización y les agradezco muchísimo su atención. Me despido esperando poder tener otra ocasión para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De este lado. Muchísimas gracias a la doctora Silvia, la maestra Silvia, por ser parte de este gran panel. Así que en este momento, si se escucha perfecto este micrófono, no se escucha, ¿verdad? Entonces me quedaré mientras de este lado, primero de este lado. Si no, continuamos en un momento más, me paso con las maestras y la doctora para platicar acerca de este gran tema que es muy importante, porque dicen que la vida es adaptación, ¿no? Y en este momento tenemos que adaptarnos a lo que la vida nos está presentando. Y les quisiera hacer la primera pregunta a las tres. Si quieren, podemos iniciar con la doctora Ana Lilia para que nos conteste la pregunta. ¿Cuál es para ustedes la percepción que se posee actualmente sobre la educación y qué desafíos están enfrentando las instituciones de educación superior en este momento? Bien, ¿sí se escucha? Bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por compartir el panel también con profesoras, sobre todo en estos tiempos que la inclusión es importante. Y pues bueno, me parece que la preocupación con respecto a la educación en estas épocas es global. Les decía, este interés sobre todo en cuáles van a ser los efectos de la pandemia a largo plazo, tanto a nivel académico como emocional en nuestros estudiantes. Por otro lado, pues cuando hablamos de los retos que enfrentan las instituciones de educación superior, había una serie de retos antes de la pandemia que se han acrecentado con este proceso. Y estos tienen que ver pues con la infraestructura de nuestras instituciones, con la capacidad que tenemos para la conectividad, también las capacidades digitales de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y sobre todo también la parte de la gestión administrativa, porque muchos de nuestros procesos pues eran presenciales. Y después de año y medio de la pandemia nos vamos dando cuenta que tenemos que transformarnos, que tenemos que ir pues de manera muy rápida generando procesos nuevos para poder solventar todos estos rezagos que se han generado durante la pandemia. Los retos están ahí, estaban de antes, pero también pues todo esto lo ha acelerado de una manera muy importante. Muchísimas gracias, doctora. La misma pregunta para la maestra Beatriz, por favor. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente me parece que la percepción que se tiene actualmente en la educación en general es que sigue siendo algo vital para el desarrollo social, eso es algo fundamental. Pero otro de los puntos, y que ya lo comentaba también ahorita la doctora y también la maestra Silvia, es la necesidad de que como instituciones educativas nos demos cuenta de que tenemos que transformarnos. Tenemos que adaptarnos, obviamente, a las exigencias que se están desarrollando, que se están dando, y no solamente por esta situación pandémica, sino en general por el propio cambio que estamos viviendo. Entonces, creo que sí, las instituciones de educación superior, primero que nada, tenemos que tener muy claro la necesidad de esta transformación, de identificar cuáles serían como aquellas estrategias más viables para poder lograr que realmente podamos cumplir con nuestros objetivos, que al final es formar a personas, ¿no? Entonces necesitamos desde la transformación administrativa, como también ya lo comentaban, el identificar muy bien cuáles son realmente nuestros aportes sociales, qué es lo que estamos haciendo, realmente estamos formando, estamos aportando algo hacia la sociedad y cómo lo estamos haciendo. E incluso también cómo estamos utilizando ahora la tecnología, cómo podemos sacarle el mayor provecho para poder lograr estos objetivos, y en específico también tener muy en claro que la pandemia nos está dejando muchos retos y nos está dejando también experiencias, lecciones que debemos de tomar en consideración para no regresar al pasado, sino más bien mirar lo que estábamos haciendo y ahora entonces tomar lo nuevo que nos está dejando esta situación y adaptarlos a los cambios. Creo que como instituciones de educación superior tenemos muchas oportunidades actualmente,
tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestras áreas de oportunidad y también aquellas cuestiones que hemos estado haciendo bien y que necesitamos seguir trabajando. Entonces, creo que definitivamente la clave está en que la universidad sí necesita transformarse en muchos aspectos. Perfecto, muchísimas gracias. Y también me gustaría conocer la percepción de la maestra Julieta, por favor, que sin duda alguna cada una pueden coincidir, pero cada una tiene una percepción diferente ahora sí que diríamos desde su parte, ¿no? Mira, sobre todo yo creo que hay que hablar, y sirve este momento pospandémico, o todavía que estamos en pandemia, para replantearnos todos los retos que traíamos desde antes, ¿no?, de que sucediera esta contingencia. Porque yo creo que ahorita estamos más preocupados, bueno, está mucha gente más preocupados por la tecnología, por ver qué va a pasar, y nos estamos centrando en un medio, no tanto en los modelos y en todo lo que ya traíamos. Obviamente el conocimiento, estamos en una sociedad que ya iba más hacia lo digital desde finales del siglo pasado, y sin duda ya estábamos viviendo cambios de paradigma, ¿no? Faltaban muchas cosas por trabajar, y entre lo que ya traíamos era justo cambio inminente de las universidades. ¿Por qué? Porque ya traíamos retrasos en los modelos educativos o en los paradigmas. También creo que había falta de reconocimiento todavía de modelos como la virtualidad o simplemente un sistema híbrido. La parte de la movilidad, el reconocimiento de créditos, los itinerarios formativos, también ya era un reto que no habíamos como que atacado fuertemente. Otro, el de equilibrar la participación de la educación pública versus la educación privada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta última ha tenido un crecimiento desbordado y no se ha analizado también todo lo que ha estado sucediendo en efecto. La calidad educativa, que siempre hay que tenerlo también como prioridad. Bueno, ya decía lo de el reconocimiento del valor de lo virtual. Las políticas públicas incluyentes también a cada modalidad, porque pensamos a veces de, ay, pues es muy fácil, cambiamos esto, pero no tenemos los medios como para que todo realmente sea inclusivo, ¿no?, o incluyente en todo lo que se refiere a modalidades. Ahora con la pandemia, los nuevos retos que van saliendo, pues es obvio que hay un crecimiento de competencia. Tenemos que ver cómo hacemos que nuestras universidades sean más punteras, contar con personal docente formado adecuadamente, la readaptación del diseño instruccional, ¿no? Yo creo que hay que replantearnos realmente, pero difiero, la parte presencial muchas veces, no estoy en contra de la presencial, creo que es súper importante que exista. Yo tengo el vicerrectorado de la Universidad Internacional de La Rioja en México, somos una universidad 100% en línea, nacida en Europa, pero para nosotros, claro, desde el inicio está pensada la institución como virtual, y creo que mucha gente tenemos que replantearnos desde la presencialidad, ¿no?, cómo está el diseño instruccional para lo presencial, para el uso de tecnología y posteriormente para un modelo virtual. La parte de, obviamente, la producción del contenido versus la calidad, el que nuestros modelos estén enfocados a públicos nuevos, o sea, estamos, la verdad, ya sea virtuales o presenciales, con modelos pensados para gente mucho más grande, que no estoy en contra, también hay que hacerlo, pero vienen centennials, obviamente están los millennials, y por supuesto analizar también la parte física de nuestras instalaciones en infraestructura, físicas y también en temas de plataformas, así como ver también la importancia del currículum que tenemos en nuestras carreras o posgrados versus los puestos de trabajo que se van modificando día con día. En sí hay muchos retos, digo yo, para terminar ahorita esta pregunta lo dejo aquí, pero sí me gustaría que todo eso lo reflexionáramos, porque ya traíamos varios, que hay el tema de la deserción, por ejemplo, ¿no?, el abandono, que ahorita está siendo en presencial también muy fuerte. Entonces creo que eso a nivel educación superior siempre tendríamos que estarnoslo replanteando.
Y es que en este momento se toca un tema importante, ¿no? Viene un cambio radical, nadie estábamos preparados para esta situación. ¿Cuál fue la reacción de ustedes, de sus instituciones, ante esta pues súbita situación que de repente llegó para todos, nos cambió todo? ¿Y cuáles han sido esas acciones, como bien lo comentaba la maestra, y esas estrategias que han dado para dar continuidad a los programas académicos? Porque al final termina siendo o un ancla o un avance, ¿no? Entonces, no sé si quiera, empezamos de nuevo con la doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Pues como bien dices, nadie estaba preparado para una situación como esta. En el Instituto Politécnico Nacional nosotros tenemos aproximadamente 211,000 estudiantes en todos los niveles, tenemos 16,000 profesores aprox y 9,000 compañeros de personal de apoyo a la educación. Y de un día a otro, pues resulta que tuvimos que transformar nuestra praxis a una situación virtual. Lo cierto es que en la institución, en áreas centrales estamos trabajando, hay gente que no ha dejado de ir porque también, pues es que no es fácil que todo lo llevemos a lo virtual de pronto. Hay un puñado de compañeros que hemos estado trabajando pues toda la pandemia, no con todo el personal que se requiere, pues precisamente por las condiciones y aún con todos los cuidados exponiéndonos, pero pues es una actividad esencial que no puede parar. Y pues en cuanto a la práctica docente, pues de un día a otro también pues transformamos lo presencial a virtual, que de manera emergente fue suficiente, pero comentaban las compañeras, pues no es lo mejor, tenemos que ir cambiando también esos procesos y el instituto se encuentra en este momento replanteándose cómo se va a modificar nuestro modelo educativo hacia una situación híbrida. Siendo una institución de ciencia y tecnología, también una complicación importante es que nosotros tenemos ciencias experimentales. Entonces, hay programas académicos, nosotros tenemos 299 programas académicos en ingenierías, médico-biológicas, ciencias sociales. Tal vez los de ciencias sociales son los que más pudieran tener oportunidad de no sufrir tanto trabajando a distancia, pero las ciencias experimentales, la verdad, sí se han visto afectadas. Y pues estamos, decíamos, en ese proceso. Cuando se inició la pandemia, abrimos una serie de recursos digitales con los que ya contábamos en nuestros campus virtuales. Abrimos una página específica también de recursos electrónicos de acceso abierto. Hemos dado la posibilidad, y el instituto ha sido generoso en eso, de que los profesores podamos utilizar las plataformas a las que tenemos acceso y además también capacidad para utilizar. El instituto contaba con un convenio con Microsoft desde hacía tiempo y tristemente, y lo tengo que aceptar, ni yo misma consideré importante tomar esa capacitación porque dije, bueno, ¿y esto para qué será? O pues seguramente en el futuro lo vamos a usar. Y me recuerdo porque cuando nos mandaron a nuestra casa dije, ¡oh Dios! Ahí estaba el diplomado de Microsoft que nunca quise tomar y ahora ¿cómo le voy a hacer? Y pues ir aprendiendo, que eso ha sido también interesante para todos nosotros en el instituto. Hemos volcado nuestra formación docente a través de nuestro centro de formación, la mayor parte al desarrollo de capacidades digitales para los profesores. Y pues estamos, esa ha sido nuestra respuesta, pero como decíamos, estamos en un momento crucial. Nosotros no hemos regresado a clases presenciales, seguramente ya en enero lo vamos a hacer. Hay una serie de protocolos que se están preparando para el regreso y también pues la propuesta de un modelo híbrido, porque lo cierto es que el mundo no va a ser igual. Tenemos que replantearnos y también ver las oportunidades que eso va a ofrecer hacia el futuro. Muchísimas gracias, doctora. Le cedemos la palabra a la maestra Julieta para que también nos platique cuál es su percepción de esta pregunta. Mira, la verdad es que unirse al ser 100% en línea, no nos vimos realmente afectados en demasía. La parte de cómo continuamos también los procesos académicos, la parte de cómo continuamos también trabajando, pues realmente no nos afectó ni a los estudiantes ni a los docentes, todo siempre se hace completamente online. Nuestro modelo sí tiene clases en vivo y en directo tal cual, pero se quedan también grabadas para que la gente que no pudo asistir a clase la vean diferido. Entonces, como así funcionamos siempre, en esa parte no tuvimos ningún problema y pues obvio el home office, por mucho que nosotros hayamos tenido ya montadas cosas para trabajar desde casa y la parte administrativa, pues sí, quieras o no tienes que readaptarte. O sea, yo siempre digo, toda
problema, toda contingencia, esta pandemia, pues son áreas de oportunidad donde te tienes que ver y la única constante es el cambio. Entonces ahí sí tuvimos que ver, por ejemplo, temas de documentación, temas, la presencialidad de que pues los estudiantes muchas veces quieren ir a la sede a conocernos, a ver que existimos, que no eres 100% virtual en todo, ¿no? Que tenemos oficinas, la parte de trámites que también se vieron afectados, ¿no? Y hubo retraso en ellos, la verdad, y siempre nos disculpamos con los estudiantes, pero bueno, un tema también que en España afectó. España sí tenía los exámenes presenciales, los finales. ¿Por qué? Por un tema de calidad ante la ANECA, ¿no? La agencia de calidad. Pero gracias al trabajo de las buenas prácticas entre nosotros mismos, que somos todo un grupo de instituciones de educación superior, aquí en México los teníamos ya montados en línea con software, precisamente que monitorean que sea el estudiante con reconocimiento facial, todo el tema de proctoring y demás. Y la verdad es que fue fácil de alguna manera hacer ese traspaso, ¿no? De cómo lo estábamos haciendo en México. Y bueno, eso siempre pues nos ayudó a pasar esta pandemia relativamente normal. Obviamente también tuvimos casos de cómo tratar, o sea, desarrollar ciertos protocolos en temas de pues mucha gente que enfermó, ¿no? Cómo los vas a apoyar. O sea, en fin, digo, la verdad es que en eso nosotros pues no nos vimos afectados, seguimos teniendo retos para mejorar, por supuesto, la atención y qué pasa si esta pandemia siguiera, cómo podrías trabajar, pero estos mismos retos nos hacen replantearnos cosas. ¿Por qué? Porque, como decía, la competencia se vuelve más grande, ¿no? La oferta educativa siempre hay que replantearla, ver si nosotros, nuestra currícula está adaptada realmente o cuenta con, o sea, la puedes mejorar. Nosotros siempre revisamos cada año, máximo cada 2 años, los planes de estudio, y hoy en día se tienen que redesarrollar y formar también con otras habilidades, ¿no? En esta contingencia. Que al final también fue un crecimiento exponencial, o sea, al final también ayudó para seguir creciendo y ver cuáles eran esos pequeños detalles que teníamos que mejorar, ¿no? En cada situación. Así que ahora le cedemos la palabra a la maestra Beatriz. Sí, muchas gracias. Bueno, en el caso de la Universidad Madero en la ciudad de Puebla, nosotros de igual forma lo que tuvimos que hacer es trasladar el 100% de nuestra oferta académica a la parte en línea. Afortunadamente ya teníamos alguna experiencia en un modelo híbrido, en el sentido de que desde hace unos 5 años trabajábamos para nivel licenciaturas lo que denominábamos como materias bimodales. Entonces, estas materias bimodales lo que hacían es que un porcentaje de ellas se daban mediadas por tecnología y otro porcentaje era presencial. Eso la verdad es que nos ayudó muchísimo porque facilitó precisamente el poder trasladar el 100% de nuestra oferta. Muchos de nuestros docentes ya contaban con cierta capacitación, con ciertos conocimientos. De igual manera, nuestros alumnos ya habían tenido la experiencia de poder trabajar mediante una plataforma educativa. Ya estábamos trabajando también nuestros nuevos programas académicos que entraron precisamente ahorita en este otoño y que eran bajo una modalidad mixta. Entonces, si bien ya teníamos como todo eso, y la verdad es que nos fue de mucha ayuda, definitivamente el reto fue ahora el hacerlo para toda la universidad como tal, ¿no? Entonces fue desde continuar la capacitación para nuestros docentes, porque si bien, insisto, ya se tenía como algo de conocimientos, sí necesitábamos adaptarlo a estas nuevas formas de poder enseñar. Se hizo también una inversión en cuestión de tecnología para que todos nuestros docentes tuvieran la posibilidad de contar con plataformas para la parte de las videoconferencias en tiempo real, y a nuestros alumnos también se les brindó cierta capacitación a través de nuestro departamento del campus virtual de la Universidad Madero. Pero obviamente pues los retos también fueron sobre todo cuestiones de índole tanto administrativo, como también ahora pues hacer que o verificar que todos nuestros alumnos pudieran tener como tal el acceso a, porque si bien a lo mejor nosotros como universidad decíamos ya tenemos todo listo, ya tenemos aquí las computadoras, el maestro ya está capacitado, etcétera, pero ¿y mi alumno puede tener este acceso?
Entonces, también se vieron estrategias que pudieran hacer que nuestros alumnos también tuvieran la posibilidad, pues, de no quedarse sin su preparación académica. Entonces, todo esto, pues la verdad es que nos dio un panorama que ahorita lo estamos pues terminando de identificar, de analizar para ir creando estas estrategias, sobre todo considerando ahorita nuestros modelos o nuestros nuevos programas bajo esta modalidad mixta, donde sí creemos en que pues definitivamente tenemos que seguirnos capacitando, tenemos que seguir transformándonos como institución. Y también, sin duda alguna, otro de los retos que se tuvo, pues tuvo que ver, insisto, con la parte más administrativa, porque ahí pues a veces hay cuestiones que no dependen totalmente de las instituciones como tal, ¿no? De las instituciones de educación superior. Entonces, el cambiar paradigmas es como lo más complicado en este sentido, y eso fue uno de los principales retos. Cambiar paradigmas desde la parte de administrativa, la parte del alumno de si voy a aprender o no voy a aprender bajo esta dinámica, hasta cambiar también el paradigma incluso de los papás, porque aunque estamos hablando de educación superior, los papás están ahí, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces es también cambiar esos paradigmas, incluso del docente. Había docentes que también estaban como un poquito, no sé si esto puede ser posible o solamente traslado mi clase netamente presencial, ahora mediada, pero no hago ningún cambio o ninguna adaptación. Y ese sin duda también fue uno de los retos que hemos tenido y que seguimos ahorita analizando como institución. Y maestra, toca un tema muy interesante que es cambiar paradigmas, ¿no? Entonces, al cambiar todo esto, la pregunta que viene se me hace muy interesante, porque ¿cómo podemos repensar y reimaginar, por ejemplo, los nuevos esquemas de enseñanza, como ya ahorita ustedes lo comentan, que se tuvieron que adaptar a estos nuevos esquemas de aprendizaje, de enseñanza, y que en esta normalidad han cambiado muchísimo? ¿Y cuáles serían esos aspectos relevantes que dicen, en este momento podemos repensar y reimaginar estos aspectos? Así que volvemos con la doctora Ana Lilia, por favor. Muchas gracias. Pues creo que ya habían comentado también las compañeras un aspecto muy importante que es el papel del docente y del alumno. ¿Cómo nos imaginamos ahora que las actividades que realizaban en un modelo presencial se van a extrapolar a un modelo híbrido? Porque de entrada pasamos de golpe y porrazo a un modelo virtual, donde la actividad que hacíamos presencial la pasamos igualita a modelos virtuales. Claro. Y irnos dando cuenta de a poco, pues que en ese momento como una acción emergente, pues fue bueno, pero que a largo plazo eso pues no puede permanecer de esa manera, que tendríamos que ver pues cómo desarrollamos las capacidades digitales de nuestros docentes, cómo hacemos esta transformación digital en la institución, cómo nuestros estudiantes también tienen que pues trabajar en la autogestión de su actividad y también la autorregulación de su trabajo académico, porque en mucho también, cuando fuimos viendo que esto iba a durar más tiempo, pues las actividades síncronas y asíncronas se fueron combinando. De entrada pensamos que era dar las clases igual 2 horas cada 2 días, y después te vas dando cuenta que un estudiante, bueno, si presencial de repente va perdiendo el interés, en virtual también es esta congoja de un profesor en la soledad de una clase de Zoom que pregunta, oigan, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Y hasta qué punto puede uno llegar para decirles, oigan, prendan esas cámaras? Porque no sabemos también en qué condiciones se encuentran los estudiantes, qué tanto podemos invadir esa privacidad y qué tanto ellos también, porque de repente está uno dando clase y me recuerdo que un estudiante me decía, oiga doctora, usted tiene unos ositos ahí atrás y en su camita se ven unas flores. Yo le decía, ay, qué cosa, o sea, ya están hasta en mi cuarto. Y ellos por el contrario también, pues a veces en situaciones donde carecen de recursos, donde a veces un chico me decía, doctora, yo no quiero prender la cámara porque no quiero que vean dónde estoy. Donde muchos de ellos también, la mayor parte en el instituto, utilizan celulares para tomar las clases. El 60% de los estudiantes utilizaban celulares para la clase. Entonces, todo eso nos lleva también a ver cómo podemos replantearnos el uso de nuestros recursos y cómo podemos favorecer para ellos, pues, tener esta cobertura, estos alcances en una situación, pues, tan complicada. Muchísimas gracias, doctora Derere. En este momento cedemos la palabra a la maestra Julieta.
Pues yo precisamente digo, es normal, y no es crítica a nadie, ni es porque nosotros lo sepamos todo, no. Pero de lo que vamos hablando, de lo que va uno viendo la experiencia ahorita con las demás instituciones, sin querer, yo creo que se ha llevado el querer ser lo presencial a lo virtual, pero trasladando el mismo modelo. Y yo creo que el error que se va cometiendo a nivel general es quererlo hacer y replicar tal cual, cosa que es imposible. O sea, yo creo, o los invito a todos los que nos ven, a todos los que desean saber cómo, rompamos nuestros paradigmas, o sea, rompamos nuestro chip que ya traemos ahí cuadrado, perdón, de decir, tiene que ser la clase, como dices, del mismo tiempo, no, tiene que ser la cámara, ¿por qué? O sea, porque quieres replicar el salón de clase, pero no, o sea, lo importante es repensar un modelo educativo y también, o sea, la gente, ¿por qué? Porque yo creo que la tendencia, nosotros no vamos a ir a lo híbrido, nosotros somos 100% online, pero la tendencia, yo creo que sí tiene que ir hacia lo híbrido en general. ¿Por qué? Aprovechar las ventajas y bondades de cada modalidad, la presencial y la virtual. Que yo creo que a veces tampoco hemos, o sea, como todo el mundo dice, no, lo presencial es lo mejor y pues no, también lo virtual tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque tienes acceso a la internacionalización. No me digan que no existe el trabajo colaborativo, perdón, las estrategias de aprendizaje pueden ser las mismas, nada más cambia el medio, pero no tengamos miedo. O sea, yo creo que en los retos que teníamos antes era romper ese miedo de decir lo virtual no sirve. Hoy por hoy yo sí creo que la educación en línea llegó para quedarse, o la educación virtual. Entonces, aprovechemos las ventajas de todas las modalidades, de lo presencial, que sí, no quiere decir que lo virtual no te va a generar una discusión rica, ¿no? Porque estés lejos o a la distancia, o sea, a lo mejor no te puedes abrazar y no tenemos otras bondades, pero claro que puedes llevar a eso. El aprovechar, como les decía también, bueno, la propia tecnología que a veces te da mejor manejo incluso para los espacios virtuales, el que tengas equipos, ¿no? Trabajando a distancia de otros países, la parte de dar una formación homogénea a todos los profesores, por ejemplo, en básica o incluso en universidad que tienen a lo mejor más tema multigrado, más el tener que dar la misma clase 20 veces a diversos grupos, pues aquí lo puedes hacer parejo, de forma uniforme y homogénea, llegando al último rincón, siempre y cuando haya un café internet por lo menos, pero llevando esa educación. Como decía, la investigación también se fomenta así, ¿no? El compartir con gente de otras realidades. O sea, todo esto creo que nos motiva o nos debe motivar, ¿no? A que replanteemos en general nuestros modelos y rompamos nosotros mismos con esquemas que ya traíamos o ciertos vicios. Que al final el tema es cada quien aproveche las oportunidades como quiere, ¿no? Al final el método es bueno y la oportunidad de tener un éxito depende de cada uno. Así que, maestra, su turno, por favor. Sí, como ya comentaba, en el caso de nuestra, bueno, de mi institución, de la UMAD, la Universidad Madero, definitivamente estamos optando por estos modelos híbridos. Sabemos que la parte de lo que es la educación virtual es algo que, como ya comentaban, se va a quedar, ¿no? No es algo que va a desaparecer, pero tampoco quiere decir que va a sustituir a la universidad presencial, no, sino lo que necesitamos es combinarlas, pero sobre todo estar muy conscientes de cuáles van a ser nuestros modelos tecnopedagógicos que vamos a estar utilizando, para no caer en el error de solamente querer trasladar lo que hacemos de manera convencional en una clase presencial hacia un modelo mediado, ¿no? Entonces, eso es como la parte vital. Otro de los puntos también bien importantes es que si optamos nosotros por estos nuevos modelos, que definitivamente también considero que van a ser como de aquí en adelante la parte híbrida, tenemos entonces que replantearnos qué capacitación es la que necesita tanto el docente como también el alumno, porque de lo contrario también podemos caer en que el alumno puede pensar que no se le está dando
como la formación necesaria, porque en muchas ocasiones nuestros alumnos, incluso de la universidad, piensan que llegar al salón de clases es esperar que el docente les dé toda la información. Y como ahora va a estar también trabajándose mediada a través de una plataforma, entonces puede decir, oye, es que esto no es de la calidad que yo me esperaba, o porque no es lo mismo que un docente me lo diga, etcétera. Entonces tenemos también que ir cambiando la percepción en el sentido de que el alumno tiene que ser más autogestor, tiene que conocer también ¿qué es esto de los modelos híbridos, de la educación mediada, etcétera? Para que él también sepa cuál va a ser el rol que va a jugar y con ello entonces podamos realmente estar preparadas ambas partes, ¿no? Tanto la universidad como los propios alumnos. Y otro de los puntos fundamentales es que no hay que perder de vista que como tal la tecnología es una herramienta, nada más, va a ser algo que nos ayude a lograr los objetivos académicos que podamos tener planteados, pero es solo eso, una herramienta. Y que en todo caso tenemos que sacar el mayor jugo, el mayor provecho de esta para poder tener probablemente modelos mucho más flexibles, ¿no? Donde incluso a lo mejor el alumno en determinado momento pueda determinar qué asignaturas quiere tomar a distancia, qué asignaturas puede tomar de manera presencial, que pueda también el tener la oportunidad de compartir con otras personas del exterior. Esta modalidad ahorita, en el caso específico de la universidad, nos ha servido mucho para poder acercar a la gente que por cuestiones geográficas pues no era posible que fueran a la institución y entonces ahora a través de pues algunas conferencias acercamos a la gente que está en algún otro país, a la gente de la industria, de las empresas como tal y que eso va a abonar en gran sentido a la formación de nuestros estudiantes. Entonces creo que esto es algo bien importante, sí analizar cuál va a ser como el modelo que vamos a ocupar, que vaya muy de la mano con los diseños tecnopedagógicos, con los modelos educativos de las instituciones para que realmente puedan ser efectivos y no nada más quedarnos como en una moda de vamos a pasarnos a un modelo ahora híbrido o a un modelo netamente a distancia. Perfecto, y además algo que creo que las universidades tienen claro, ¿no? ¿Cuál es, como bien lo comentan, el rol tanto del estudiante, cuál es el rol del docente y cuál es el rol de la universidad? Porque al final se vuelve un equipo para que la enseñanza llegue al punto indicado y que llegue a realmente la persona que quiere salir adelante y que quiere seguir educándose. Así que les agradezco muchísimo esta plática, ha sido una plática muy interesante, que de verdad nos ha dado mucho de esta perspectiva de ustedes como universidades, cómo ven la educación, ¿no? Ya lo hemos visto en todos los niveles, pero también la universidad tuvo un cambio drástico y en este momento lo hemos platicado, así que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para que si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano y se le otorgará el micrófono para hacer la pregunta, el nombre a quién va dirigida la pregunta y su pregunta, por favor. Gracias, buenos días. En general al panel me gustaría que tocaran el tema de la matrícula. Se ha hablado de la pérdida de estudiantes en general, precisamente por la pandemia. Quizá a la universidad virtual pues recibió varios alumnos que se dieron de baja. Y la segunda es en relación al engagement. Yo estoy de acuerdo con la doctora en el sentido de que la educación es uno a uno, en general no puede ser masiva. El riesgo del futuro es que se convierta como un repositorio, las universidades en línea. Hoy la oferta, efectivamente, como lo mencionan, hay mares rojos, porque hoy, en general, la mentalidad de una persona puede ser, si voy a una universidad en línea, voy a una universidad de México, pero una universidad en línea puede ser de cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de sencillamente ser un repositorio? Y luego vienen protagonistas, ¿no? Ayer se mencionaba que Amazon puede entrar a la educación, Google puede entrar a la educación, y entonces el reto es mayor, sencillamente ser un repositorio, y estoy muy de acuerdo con usted en que la autonomía va a ser el ecualizador o desecualizador, porque hoy vivimos también la cultura de la interrupción. Los muchachos están tomando una clase y están viendo 2 o 3 pantallas, entonces pues esos son los riesgos. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿alguna de nuestros panelistas quiere hacer algún comentario al respecto? ¿No?
Pues efectivamente, la verdad todo esto ha implicado un cambio radical y como comentabas, pues también corremos el riesgo de repente de convertirnos en repositorios de información que los alumnos deben gestionar. Entonces creo que todas hemos comentado en su conjunto que por eso es importante repensar nuestros modelos educativos y cómo es que vamos a ir transitando hacia esos cambios, de tal manera que nos adaptemos también a las características de los estudiantes. Por el otro lado, con respecto a la deserción, pues en el caso del instituto estamos analizando nuestro Big Data, pero fíjate que de entrada, analizando la tendencia en este periodo de la pandemia, según las cifras que revisamos en las últimas semanas, ha habido una disminución en la cantidad del porcentaje de deserción que teníamos. Por ahí salió algún reportaje donde decía que había mucha deserción, pero la verdad es que analizando ya las cifras de administración escolar, eso no ha sido así. Y lo adjudicamos también pues a este tránsito hacia lo virtual. Tenemos muchos estudiantes foráneos que con esta facilidad pues ya no tuvieron que desplazarse de su casa. Entonces pues habrá que analizar la información posteriormente y como decía seguramente, y lo van a confirmar nuestras compañeras, es en mucho hacia qué modelo educativo vamos. En el caso del instituto estamos trabajando de manera muy intensa, sobre todo para transitar hacia el modelo híbrido. Nosotros ya teníamos un campo virtual muy elaborado, hay flexibilidad porque nuestros estudiantes de presencial pueden tomar materias en el virtual, pero tener un modelo donde se compaginan ambas situaciones, pues no es algo que nos hubiéramos planteado. Y ahorita pues la necesidad, digamos, precede a los procesos innovadores. Hay un montón de herramientas que nos damos cuenta ahora que pueden apoyar nuestra práctica, pero sobre todo no perder de vista lo que ya decían las compañeras, o sea que nuestros estudiantes también necesitan tener esta capacidad de autogestionarse y regular su propio conocimiento. Y por el otro lado también interaccionar con los otros, porque aprendemos de los otros. Entonces, pues vamos, que ese es el reto. Yo quisiera, perdón, Sí, complementar. adelante. Yo creo otra vez que a lo mejor desconocemos y también depende de los modelos de cada institución. En el nuestro, por ejemplo, pues no somos un conjunto de repositorios, obvio lo hay, o sea, hay mucho contenido en la red, los mismos MOOC, ¿no? O sea, se vuelven cursos más de autogestión. Yo creo que tenemos como un universo para escoger. Nosotros como universidad tenemos al profesor, por supuesto, que es parte fundamental de nuestro modelo y que es un facilitador del conocimiento, que rescatamos la parte de su experiencia, que da clases en vivo y en directo y que no las tenemos enlatadas ahí para darlas cada semestre, no. Cada semestre o cada cuatrimestre el profesor da su clase así de 3 grupos o 4 grupos de diferentes asignaturas. Y el estudiante, también luego pensamos que, ay, lo virtual es aprender solo. Pues no, porque eso no sería parte de, o sea, otra vez, por eso hablamos de modelo educativo. En todas las modalidades, pues hay una parte de autoaprendizaje. Pero nosotros obviamente tenemos todos los contenidos, no es de yo elijo qué contenido, no, claro que lo relevante de una institución formal como la nuestra, pues es que ya te venga el contenido que tú debes o el ideal para revisar en cada asignatura, las ideas claves básicas que tú tienes que cubrir, los conocimientos, las entregas de actividades, por eso les decía, hay muchas estrategias, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje para un modelo virtual, así como lo hay en el presencial. Entonces, no confundamos, que le están entrando empresas también a la parte de conocimiento. Yo creo que siempre el acceso al conocimiento va a ser bueno. Cada quien va a elegir qué quiere, el prestigio de una institución, ¿no? Que me reconozca Amazon o Google, muy bien, o bueno, las empresas que ustedes quieran, o sea, las que mencionaste, pues también, o sea, también las grandes universidades como Harvard, MIT, están haciendo contenido en abierto, corto, ad hoc. Yo creo que deberíamos todos de irnos hacia nuevos itinerarios formativos, ¿no?, donde el estudiante puede elegir y demás qué necesita. Sin embargo, la parte de la formalidad, de todo lo que implica estudiar un programa, ¿no?, oficial, reconocido por tu país, también tiene todavía ese gran valor. Muchísimas gracias, maestra. Y de verdad, a toda nuestra audiencia virtual, muchísimas gracias. Está muy activa, pero tendremos que irnos con la última pregunta presencial de forma concreta, por favor. Y me gustaría, ¿ya tienen el micrófono? Adelante.
Buenos días, profesora. He visto que se enfoca mucho en la universidad, pero ¿cómo podemos hacer esta transformación digital educativa en un nivel preescolar, en un nivel primaria, en un nivel secundaria, donde todavía dependen mucho de los padres de familia? Le pregunto yo porque también soy profesor y me ha tocado vivir esa transformación digital desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, creo que de manera autónoma he aprendido bastante. Actualmente estudio en 2 universidades y de manera autónoma he aprendido mucho más, la verdad. Pero en un nivel kinder, cuando todavía dependen muchísimo de los papás, en un nivel primaria, que también dependen mucho de los papás, en un nivel preparatoria, que dependen mucho de los papás, la verdad, a mí me gustaría recibir su intercambio de experiencia, porque yo la he vivido. Entonces, ¿cómo podemos, usted qué es lo que piensa? ¿Cómo podemos llegar a hacer esta transformación digital dentro de las aulas de clase? Porque definitivamente concuerdo totalmente con usted. No se va a sustituir el maestro. La tecnología no viene a sustituir al maestro. Claro. El maestro sigue siendo un guía. Pero ¿de qué manera hacerlo? ¿Qué es lo que usted piensa? A mí me interesa bastante. ¿La pregunta va dirigida para alguno en específica o le podemos preguntar a la maestra Beatriz? No, a quien sea. A la maestra Beatriz, por favor. Muchas gracias. Mira, te voy a comentar, en el caso de la Universidad Madero, nosotros somos un sistema educativo, entonces tenemos desde precisamente maternal hasta posgrados. Y ha sido todo un reto precisamente el hacer ahora esta transferencia, sobre todo en nuestros niveles de educación básica y media superior. Sin embargo, se han logrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, estudiar qué estrategias pueden ser las más factibles. Ahora, no es lo ideal, eso es un hecho, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, lo ideal es estar en un entorno donde se puedan desarrollar otro tipo de habilidades sociales, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues lo que se hizo y lo que hizo el Sistema Educativo Madero, que es al que pertenecemos, nosotros lo que tuvimos que hacer fue establecer algunas estrategias para que nuestros estudiantes de nivel básica no perdieran tampoco las clases, y se hizo a través de la capacitación del docente, identificar cuáles podrían ser esas estrategias para mantener la atención activa, trabajar con la parte de lo que es la neuroeducación, que va muy de la mano para los niveles preescolares, para el nivel básico. Entonces, aquí no queda de otra más que meterse a identificar cómo podríamos lograrlo, pero sí se puede, ¿no? De hecho, la muestra está en que nosotros hicimos ese traslado, pero no, la verdad es que honestamente te puedo decir que no es lo ideal. O sea, lo ideal es que nuestros alumnos puedan regresar de manera física. De hecho, ya lo están haciendo mediante un sistema híbrido, y esperemos que en enero ya todos nuestros alumnos de básica puedan estar en las aulas, porque para ellos sí es algo como mucho más relevante esta situación de la presencialidad, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Les pido un fuerte aplauso para nuestras panelistas, que sin duda alguna nos han regalado un tema muy interesante, y voy a pedir por favor que se pongan de pie, porque eTech Evolving Education tiene para ustedes este reconocimiento por ser parte importante y en esta gran plática que sin duda alguna nos ha llenado de mucha experiencia y de mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Iniciamos de este lado. Si gustan de este lado es más sencillo. Entregamos a la doctora Ana Lilia Coria. Si me puedes ayudar, preciosa, yo le entrego el reconocimiento y le hacemos la entrega de este reconocimiento. Pedimos un fuerte aplauso para ella, por favor, a la doctora Ana Lilia Coria. Hacemos la entrega a la maestra Beatriz Olivares, en este momento, para la cual también pido un fuerte aplauso. Y cerramos con broche de oro con la maestra Julieta, que sin duda alguna nos ha llenado de mucha experiencia desde su ámbito. Así que les voy a pedir se pongan exactamente para la foto en este momento conmemorativa de este excelente panel, que nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero esto nos deja con ganas de más y más y más de nuestras Education Talks, que sin duda alguna están siendo increíbles. Perfecto, muchísimas gracias, fuerte el aplauso para ellas.